Imagina esto, un petrolero ruso navega en la oscuridad del Atlántico. Son las 4 de la mañana. El viento corta el rostro como una navaja oxidada. El olor a crudo pesado se te mete en la garganta, pegajoso, insoportable. En la cubierta, un capitán de Vladivostok con cejas como escobas vigila el radar. De pronto, un punto verde aparece, crece, se acerca. No es un barco cualquiera, es un destructor de la Armada de Estados Unidos. Plateado, frío, más largo que 2 campos de fútbol. Se posiciona a 300 metros, apunta su cañón de 5 pulgadas y por radio una orden en inglés. Detengan sus motores, están violando sanciones de Estados Unidos. No hay resolución de la ONU, no hay piratería, no hay crimen ambiental, solo una ley aprobada en el Capitolio, una oficina del Tesoro llamada OFAC, que se impone como si fuera el código penal del planeta entero. Ese instante en medio del océano no es un simple abordaje, es el instante en que el orden que Trump prometió hacer grande otra vez, un orden basado en el miedo, no en el consenso, se quiebra para siempre, porque Trump no fue un accidente, fue el síntoma, la personificación de una era en la que Washington creyó que tenía derecho a dictar quién comercia, quién sobrevive, quién merece luz en su hospital y quién debe mendigar gasolina. Y ahora esa arrogancia ha generado su propio opuesto, un mundo que se reorganiza sin pedir permiso. Si quieres entender por qué tu próxima factura de gasolina, tu hipoteca, tu empleo e incluso el precio del pan podrían explotar en los próximos meses, quédate, porque lo que vas a ver no es política, no es geopolítica, es anatomía, la disección en vivo de la caída de un imperio que creyó que las reglas no le aplicaban, y tú, sin saberlo, ya estás dentro de esa historia, el origen de la ilusión, Trump y el sueño del poder absoluto. Para entender el final debemos volver al principio. En 2017, Donald Trump llegó a la Casa Blanca con una promesa cruda y simple: Estados Unidos primero, pero tras esa frase se escondía algo más profundo, el rechazo total a cualquier límite al poder norteamericano. No quería liderar al mundo, quería dominarlo, y para hacerlo no usó diplomacia, usó sanciones. Fue bajo su gobierno que las medidas contra Venezuela se volvieron letales. En 2019, su administración no solo prohibió comprar petróleo venezolano, también prohibió venderle gasolina. Sí, le castigaban por producir y por intentar sobrevivir. Era como si al hincha que llora en la final le multaran por secarse las lágrimas. Trump no inventó las sanciones, pero las convirtió en arma de guerra total, y lo hizo con una lógica que parecía invencible. Si controlamos el dólar, controlamos el mundo. Si controlamos el mar, controlamos el comercio. Y si nadie se atreve a desafiarnos, entonces las reglas somos nosotros. Durante años esa lógica funcionó. Nadie se atrevía a desobedecer. Hasta que sí. Hasta que un petrolero ruso llamado Lana, con 700.000 barriles de diésel y 27 toneladas de repuestos para turbinas eléctricas, decidió seguir su rumbo. Hasta que Moscú empezó a facturar en rublos convertibles a oro. Hasta que Pekín, Teherán, Brasilia y Johannesburgo dijeron: ya no necesitamos tu sistema,
Y en ese momento, el sueño de Trump, el sueño de un imperio sin contrapesos, se reveló por lo que siempre fue, una ilusión sostenida por la fuerza. Y las ilusiones tarde o temprano se rompen. La realidad que los medios silencian, 3 verdades incómodas. Verdad 1, las sanciones no derriban gobiernos, destruyen sociedades. Miremos a Venezuela. En 2002, un paro petrolero dejó al país con apenas 150.000 barriles diarios de producción. El gobierno despidió a 18.000 ingenieros. Se perdió décadas de conocimiento técnico. Luego, en 2010, el 30% del presupuesto petrolero se desvió a misiones sociales. Noble en intención, catastrófico en práctica. PDVSA dejó de comprar repuestos. Empezaron a fabricar válvulas en talleres locales que no pasaban normas internacionales. Las tuberías se rajaban, las refinerías se oxidaban y en 2019 llegó el golpe final, el cerco financiero, Citgo, las 3 refinerías en EU, que procesaban 750.000 barriles diarios de crudo venezolano, fueron incautadas. De golpe, Venezuela perdió su propio mercado de gasolina. Pero aquí está lo que nadie dice. El gobierno de Maduro puede tener fallos, puede tener corrupción, puede ser ineficiente, pero el bloqueo no castiga al gobierno, castiga al tejido social. ¿Quién sufre cuando no hay diésel? El conductor de autobús que no puede llevar niños a la escuela, el cirujano que debe elegir qué paciente conecta al respirador con solo 80 litros de combustible en el tanque, la familia que duerme en la calle para guardar puesto en la fila de la gasolinera. Y sin embargo, el régimen no cae, porque el hambre une, el apagón perpetuo radicaliza, y cuando la gente desesperada cree que cualquier alternativa es mejor que el sufrimiento impuesto desde el exterior, empieza a defender incluso lo indefendible. Las sanciones no son herramientas de cambio, son motores de resistencia, y Trump, en su arrogancia, nunca lo entendió. Verdad 2. El dólar ya no es moneda global, es rehén del poder político. Durante décadas, el dólar fue el lenguaje universal del comercio. Petróleo, trigo, microchips, todo se pagaba en dólares. Pero en 2022 algo irreparable ocurrió. Occidente congeló 300.000 millones de dólares en reservas rusas. En un clic, el dinero de un país soberano se convirtió en papel inútil. Y en ese instante, el mundo entero entendió la lección más peligrosa del siglo XXI. Si tu riqueza está en dólares, no es tuya, es de quien controle el sistema. Rusia respondió con el SPFS, su propio sistema de pagos, alternativo al SWIFT. China lanzó el pequeño cinturón, un cable de fibra óptica que conecta Hong Kong con Frankfurt sin pasar por servidores estadounidenses. Brasil activó el mecanismo de pagos locales. Ahora empresas en Sao Paulo pagan importaciones chinas en reales y yuanes, sin tocar un solo dólar. Argentina firmó un swap de 18.000 millones de yuanes con Pekín para comprar gas licuado. Y los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, anunciaron una moneda de reserva respaldada no por deudas, sino por oro, cobre, soja, café, diamantes, materias primas reales, no papel fiduciario. Cada uno de estos pasos es pequeño, pero juntos forman una ola silenciosa que ya está erosionando los cimientos del imperio financiero estadounidense. Y tú, aunque no lo notes,
ya siente sus efectos, porque cada vez que el petróleo se vende en yuanes, su precio en Shanghái diverge del de Nueva York. Esa brecha genera volatilidad y esa volatilidad llega a tu gasolinera, a tu supermercado, a tu nómina. Trump creyó que el dólar era eterno, pero las monedas no mueren por inflación, mueren por pérdida de confianza. Y la confianza se pierde cuando usas tu moneda como un garrote. Verdad 3. La hegemonía ya no se defiende con diplomacia, se impone con cañones, hasta que ya no puedes. Volvamos al petrolero Lana. Legalmente, según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un buque en aguas internacionales solo puede ser detenido por piratería, trata de personas o desastre ambiental. Vender diésel no entra en ninguna de esas categorías. Entonces, ¿cómo justificó EU el abordaje? Con una farsa, presionaron al capitán ruso hasta que voluntariamente firmó un documento diciendo que la parada fue consensuada. Cooperación a cañonazos. Mientras tanto, a 20 millas, un petrolero con bandera de las Bahamas y crudo saudí cruzaba sin problemas. ¿Por qué? Porque Chevron, la petrolera estadounidense, tiene licencia especial para comprar petróleo venezolano por la puerta trasera. Las leyes, como los bisturíes, tienen doble filo, cortan al enemigo y dejan intacto al amigo. Pero aquí está el giro que Trump nunca vio venir. Rusia no se quedó callada. Al día siguiente, la flota del norte anunció ejercicios a 200 millas de las Carolinas. Un submarino nuclear ruso emergió frente a las costas de Florida. El mensaje fue claro: si bloqueas mi barco, mi siluro merodeará tus centrales eléctricas. Esto ya no es diplomacia, es reciprocidad asimétrica y está multiplicándose. Cuando Grecia, a petición de Washington, retuvo un cargamento iraní, Irán confiscó 2 petroleros griegos en el estrecho de Hormuz. China desplegó un destructor para proteger su flujo energético. India envió su propia armada. En un tramo de agua de apenas 30 millas, 4 armadas se apuntan mutuamente. El precio del crudo sube $8 en 2 días. Y tú pagas la diferencia en tu calefacción, sin que el clima haya cambiado. Trump creyó que el poder era tener 11 portaaviones, pero el verdadero poder es hacer que nadie quiera desafiarte. Y ese poder se perdió el día en que el mundo entendió que las reglas solo aplicaban a los débiles. El protocolo. ¿Cómo navegar el colapso del orden unipolar? No puedes detener esta transformación, pero sí puedes prepararte. Aquí tienes un protocolo práctico para sobrevivir y prosperar en un mundo fragmentado. Paso 1. Diversifica tu percepción del riesgo. Deja de pensar que la estabilidad viene de Wall Street o Washington. Empieza a seguir lo que ocurre en Shanghái, Moscú, Brasilia, porque el próximo shock económico no vendrá de una recesión en EEQQU, sino de un acuerdo en yuanes que nadie vio venir. Paso 2. Entiende que la inflación ya no es local. Tu Banco Central ya no solo vigila a la Reserva Federal, ahora debe mirar al Banco Popular de China, al flujo de oro en Dubái, a los swaps entre países del sur global. Si tu salario no se ajusta a esta nueva realidad, perderás poder adquisitivo sin entender por qué. Paso 3. Apoya cadenas de valor descentralizadas. Cada vez que un país puede comerciar sin depender del dólar o de rutas controladas por EEUU, el mundo gana resiliencia. Tu consumo, tus inversiones,
tus decisiones profesionales pueden favorecer un sistema más plural. No se trata de elegir bandos ideológicos, se trata de evitar que un solo actor decida el destino de millones. Paso 4. Prepara tu mente para la fragmentación. Imagina un mundo con 2 redes GPS, una occidental, otra ruso-china, con 2 precios para el petróleo, con 2 sistemas de pago, con 2 visiones de la legalidad. Esa fragmentación ya está aquí, y la única forma de no quedar atrapado es aceptar que no hay un centro, solo hay actores compitiendo por construir su propio orden. Contraargumentos. ¿No estamos exagerando? Algunos dirán, esto es paranoia, el dólar sigue dominando, Estados Unidos sigue siendo la mayor economía. Tienen razón, en parte, pero en 1913 el Imperio Otomano seguía existiendo. En 1989 el muro de Berlín parecía eterno. Los imperios no caen de golpe, caen en cámara lenta, mientras sus líderes celebran victorias pasadas. Otros dirán, Trump ya no está en el poder. Esto no es su culpa. Pero Trump no es solo un hombre, es el arquetipo de una era. La era del unilateralismo, del yo lo valgo, de la ley doméstica proyectada como orden global. Y aunque ya no esté en la Casa Blanca, su lógica sigue viva en cada sanción, en cada abordaje, en cada amenaza. Y los más escépticos dirán, al final, los pobres siempre pagan, nada cambia. Pero esta vez es distinto, porque ahora los pobres incluyen a clases medias en Europa e EU y Asia, que ven cómo sus ahorros se evaporan por decisiones que no entendieron. La próxima ola de indignación no vendrá solo de Caracas o Teherán, vendrá de tu vecino, que no entiende por qué su hipoteca sube mientras los bancos centrales controlan la inflación. Cierre. La elección que tienes frente a ti, ese petrolero ruso no es solo un barco, es un espejo. Te muestra un mundo donde el poder ya no se mide en portaaviones, sino en capacidad de construir redes alternativas, donde la verdadera soberanía no es gritar América primero, sino poder decir yo decido con quién comercio. El final absoluto de Trump no es su derrota electoral, es la caída de la ilusión que él representó, la ilusión de que un solo país puede dictar las reglas del planeta. Esa ilusión ya no sostiene, porque el mundo ya no cree en sheriffs, cree en sistemas, y los sistemas que se basan en la coacción, no en el consenso, están condenados a fracturarse. Ahora, tú tienes una elección. Puedes seguir creyendo que el sistema es justo, neutral, inevitable. O puedes empezar a leer entre líneas de tu factura de luz, de tu ticket del supermercado, de tu contrato de trabajo, porque cada precio, cada cargo, cada demora lleva la huella de esta batalla silenciosa. Este no es un video más, es una advertencia, y si lo que viste te inquieta, comparte este mensaje, porque mientras más gente entienda que el orden unipolar se está deshaciendo, menos poder tendrá para imponer su voluntad con cañones. Déjame tu comentario. ¿Cuándo notaste por primera vez que las reglas ya no eran para todos? ¿Fue cuando tu empleo se trasladó a otro país sin explicación? ¿Cuando el banco te negó un préstamo porque tu país no era confiable? ¿O cuando entendiste que tu gasolina depende de decisiones tomadas a 10.000 kilómetros? Y si no quieres que el algoritmo entierre esta verdad, suscríbete y activa la campanita, porque el próximo buque ya está en el horizonte, y esta vez lleva tu nombre en la carga.